Bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la pediatra Lucía Galán, conocida como Lucía mi pediatra. Lucía trabaja en Alicante y ahí ha fundado y dirige el Centro Creciendo. Además es miembro del prestigioso Consejo Asesor de UNICEF y ha publicado libros muy exitosos. Bueno, yo diría súper mega exitosos. Ahora nos presenta Cuentos de Verano, con ilustraciones de Nuria Aparicio y editado por Timum Mas. También nos acompañan, como siempre, Sonia Sanz y Guillem Riera, del equipo de redacción de Mi Bebé y Yo. ¿Empezamos? Bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Mi Bebé y Yo. Un programa presentado por Edurne Romo, Sonia Sanz y Guillem Riera. ¡Empezamos! Bueno, Lucía, encantados de tenerte aquí en nuestro podcast. Encantada yo de que me hayáis invitado y de hablar un poquito de niños, de salud y de prevención, ¿no? Sí. Muy bien. Hemos tenido la ocasión de estar, de haber leído los cuentos. Cuentos de Verano es una colección de 5 cuentos, cuyas protagonistas son Lola y su hermano, y a través de ellos y sus aventuras, a través de, el primer día que van a la playa, su primer viaje en avión, una excursión que hacen con delfines y muchísimas cosas más, pues entonces podemos conocer a expertos importantes sobre la salud y las emociones de los más pequeños. Lo que nos sorprende es que en el primer cuento a Lola, la protagonista, se pone malita, con mucha tos, y le diagnostican laringitis. Y nos ha sorprendido porque has tratado el tema de la laringitis en el primer cuento, y si es normal tener laringitis en esta época del año, y si así es como sospechamos, ¿cómo podemos reconocerla y tratarla? Pues sí, realmente la laringitis es una enfermedad muy frecuente en verano. Diríamos que la vemos fundamentalmente al inicio del verano y al inicio del invierno. Es una patología muy estacional, que decimos. Entonces, se caracteriza por una inflamación de la laringe. Los niños típicamente empiezan con una tos perruna, que es muy sugerente. Los pediatras siempre decimos que la laringitis es esa enfermedad que diagnosticas ya desde la salita de espera solo por escucharles toser, porque tienen una tos tal que así. Como de pulgoso un poco, perruna. ¿no? Sí, de perro. Sí, eso es, porque tienen la laringe muy inflamada. En la laringe es donde están las cuerdas vocales, entonces se produce una vibración característica que hace que suene así la tos. Si la inflamación progresa, pues los niños se quedan afónicos, pierden la voz y por la noche en muchas ocasiones pueden tener una dificultad respiratoria importante, ¿no? Entonces son niños que una vez tienen un episodio de laringitis aguda muchas veces son como propensos, es como que es su punto flaco durante un tiempo y los padres pues ya lo saben bien y están prevenidos y saben las cosas que hay que hacer, ¿no? Cuando les van a acostar y empiezan con esa tos. Entonces he querido trasladarlo a un cuento para normalizar algo que es muy frecuente, para que los padres pierdan el miedo y también para explicarles a los niños en qué consiste, ¿no? Cuando se ponen malitos por la noche, que típicamente es cuando se ponen malos por la noche, y qué es lo que tienen que hacer. Pero la laringitis es, si no recuerdo, mi hijo ha tenido varios episodios de laringitis, era, como tú dices, propenso. Una de las cosas que, por ejemplo, le decían era que respirase aire frío. ¿Es posible? O que abriera la puerta del congelador. O que abriera la puerta. Exacto, sí. En los cuentos, de hecho, Lola abre la puerta del congelador y mete la cabecita ahí dentro. Sí. El aire frío, la humedad más bien, más que el aire frío, la humedad hace que se desinflame la laringe. Entonces, como primera medida, cuando el niño empieza con afonía o con esta tos perruna, a los padres les decimos que les saquen a la ventana para que respire la humedad de la calle, o que incluso abran el congelador y respiren el vaho que sale frío del congelador, o que lo metan en el baño y abran los grifos de agua caliente, y ese vaho también, esa humedad, más que el frío, sobre todo es la humedad. Les alivia bastante, ¿no? Siempre como primera medida lo ideal es darle una dosis de antiinflamatorio, de ibuprofeno. Siempre les decimos a los papás, lo primero, darle el ibuprofeno porque tarda entre 20 y 30 minutos en hacer efecto, y entonces eso ya va por delante, ¿no? Le das el ibuprofeno y luego lo sacas al balcón o que respire el aire húmedo del congelador.
Si aún así no se le pasa en media hora, pues entonces sí que hay que ir a urgencias, porque a veces esa inflamación va más y se produce un cuadro obstructivo que puede poner en riesgo su capacidad respiratoria, ¿no? Pero es muy típico en urgencias. Yo cuando hacía guardias y estaba ahí por la noche, pues los padres llegaban muy apurados a las 3 o las 4 de la mañana y te decían, es que estaba ahogándose en casa, o sea, es que estábamos asustadísimos porque se estaba ahogando y ahora hemos llegado aquí y es que está fenomenal. Y les dices, ¿habéis ido con las ventanillas bajadas? Y sí, hemos bajado las ventanillas porque, no sé, nos da la sensación de que si entraba más aire, respiraba mejor. Y es muy curioso como con la propia humedad de la noche y en el camino en coche, los niños se les bajaba la inflamación y entraban por la puerta de urgencias tan campantes, ¿no? Entonces, como primera medida, una dosis de ibuprofeno y sacarlos al balcón, a la terraza o a la ventana o al congelador a respirar la humedad. Y si con eso no mejora, entonces hay que ir a urgencias porque hay que dar tratamiento que es tratamiento hospitalario. En otro de tus cuentos, Lucía, hablas de la importancia de protegernos del sol. ¿Nos podrías dar algunos consejos para proteger la piel de los niños de los rayos solares? Sí, esto es muy importante, muy, muy importante, porque se estima que hasta un 80% de los cánceres de piel, del melanoma, se podrían evitar si protegiésemos adecuadamente a la infancia. O sea, los padres lo que tienen que saber es que la piel tiene memoria. Entonces, nosotros tomamos el sol, ningún niño va a tener cáncer de piel cuando es pequeñito, pero sí que la radiación solar se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y 10, 20, 30, 40 o 50 años después es cuando salen las lesiones malignas, ¿no? Entonces, cuando la gente de mi generación éramos pequeños, bueno, ya empezaban nuestros padres a ponernos bastante crema, pero todos recordamos las típicas quemaduras, los primeros días de playa, ¿verdad? Yo los hombros, las mejillas, los párpados, siempre yo, que era así muy rubita, me quemaba muchísimo. Ahora cada vez hay más conciencia sobre esto, entonces es muy importante que los padres sepan que protegiendo la piel de sus hijos están evitando hasta un 80% de posibilidades de tener un cáncer de piel, que el melanoma es uno de los cánceres más agresivos que existen. Entonces, ¿cómo les protegemos? Pues con cremas específicas para niños. Entre los 6 meses y los 2 años recomendamos filtros minerales o físicos que vienen así, tal cual, viene pantalla mineral o pantalla física en el bote, o viene la palabra baby o bebé, que hay que aplicar cada 2 o 3 horas, ¿vale? No vale ponerlo y ya me olvido y paso todo el día por ahí, no, cada 2 o 3 horas hay que volver a reaplicarlo. Y a partir de los 2 años podemos utilizar filtros químicos que tienen una cosmética mejor, se untan mejor, los tenemos en spray, en loción, en bruma. También hay que aplicarlos cada 2 o 3 horas. Y en el bote veremos que pone la palabra infantil, kids, children, niños. Así que lo que sí que tienen que saber los papás es que tienen que ir siempre a muy alta protección, que es 50 más, menores de 2 años, filtros minerales, mayores de 2 años, filtros químicos. Y sobre todo, o mixtos, o minerales si queremos usar. A veces hay familias que tienen muchos niños de distintas edades. Oye, es que tenemos bote de filtros minerales para el pequeño, ¿lo podemos usar para el mayor? Por supuesto, y para pieles ultrasensibles, dermatitis atópicas, los filtros minerales se toleran mucho mejor en estas pieles muy sensibles, ¿no? Yo, por ejemplo, que tengo la piel súper sensible, siempre me pongo filtro mineral en la cara. O sea que, importante, 50 más y reaplicar las cremas cada 2 o 3 horas. Y después debajo de la sombrilla, ponerle camiseta, ¿sí o no? Bueno, respecto a la ropa, ¿podemos protegerles con ropa que protegen frente a los rayos UVA? Sí, por supuesto. Toda capa que pongamos encima de la piel es una protección extra. Ahora bien, yo que vivo en Alicante, zona de playa, a veces bajo la playa, 6, 7 de la tarde, y me veo a estos niños con unos buzos, los pobres, que se les ven solamente las hojitas y la boca, y me los veo ahí con sus trajes. A ver, ni tanto ni tampoco. Quiero decir que bañarse en el mar es una experiencia maravillosa, es súper agradable. Yo no sé si es igual de agradable un cuerpecito de 2 añitos ahí metido en ese buzo. Con el traje de expedición, sí. Sí. Entonces pensemos un poco también en los niños, ¿no? Protegiendo a los niños cada 2 o 3 horas con las cremas, utilizando un gorrito. Aguantan el agua estas cremas, ¿eh? Entiendo que no hay ningún problema. Tenemos cremas, efectivamente, water resistant o waterproof, que son todavía más resistentes al agua. En cualquier caso, es tan sencillo como cuando salgan del agua les volvemos a reaplicar y ya está, ¿no? Pero si nos grabamos a fuego, que cada 2 o 3 horas tenemos que volverles a echar crema, ahí no se nos escapa ninguno. Y que tenemos que evitar las horas de máximo sol. Entre las 12 de la mañana y las 5, 5 y media de la tarde,
En España, en nuestras zonas de costa, hace muchísimo sol y no es la mejor hora para que esté ningún niño en la playa. El resto de las horas podemos ir, está con su sombrillita, su gorrito, su crema, su baño en el mar, que luego está por ahí jugando y le queremos poner una camisetita, fenomenal, pero un poco buscando ese equilibrio entre el disfrute y la protección. Uh-huh. Y respecto también al sol, ¿no? ¿Cómo evitar los golpes de calor? Otro de los trastornos típicos de esta época del año, que va bien vinculado también al sol, bueno, que cada vez hace más calor y más con esta ola de calor. Sí, porque está haciendo un calor que es horrible. Tremendo, tremendo. Y los niños son especialmente sensibles al calor, sobre todo los bebés, los niños menores de 2 años. Su cuerpo no está preparado para condiciones extremas de calor y sobre todo los bebés no tienen manera de pedir agua ni de salir de una situación peligrosa, ¿no? Entonces, cuando anuncian olas de calor y hay alertas de altas temperaturas, lo ideal es no salir de casa en las horas centrales del día, que los niños estén en casa tranquilamente, fresquitos. Cuando tengamos que salir a la calle, por supuesto que beban mucha agua, ofrecerles agua, o sea, ir detrás del niño ofreciéndole agua. Si es un bebé pequeñito, ofrecerle el biberón con más frecuencia, no hay ningún problema. Realmente los biberones se hacen con agua, con lo cual si ese bebé toma bibes cada 2 o 3 horas no se va a deshidratar, y si toma lactancia materna, pues le ofreceremos lactancia con mucha más frecuencia, pues a lo mejor cada horita y media le ofrecemos el bebé. Si tiene hambre, mamará más tiempo, si tiene sed, mamará muy poquito, y si no tiene ni hambre ni sed, pues veremos cómo pega 2 chupetines y se suelta, ¿no? Y luego protegerles, por supuesto, del sol, siempre un gorrito en la cabeza, si vamos en el carricoche una sombrillita, y súper importante no tapar los carricoches con las muselinas, que esto es una práctica que vemos con mucha frecuencia y que nos provoca accidentes muy serios en los niños. Aumenta de forma rápida la temperatura dentro del capazo o del carrito y en cuestión de media hora, 40 minutos, a esas temperaturas tan altas, el bebé puede tener un golpe de calor y comprometer su vida. Esto y los coches. Esto de que vas al súper, niños, os dejo aquí un momentín que entro y salgo, ¿no? Sí, esto es una locura. Todos los años. Todos los años hay casos, sí. Todos los años hay fallecimientos de niños que se quedan en un coche, en un autobús. O sea, es tremendo. Entonces, o sea, aunque tú creas que sean 10 minutos, pues te coges al niño y te lo llevas, ¿sabes? Pero no los dejamos nunca en el coche y nunca tapamos los carricoches con muselinas o con trapitos. En los cuentos, las precauciones que deben de tomar los padres a la hora de llevar a sus hijos a la piscina o a la playa, más que nada para evitar posibles, que se ahoguen, que también es una cosa que dices, igual que lo del coche, cada año también salen un montón de noticias con niños que se ahogan en la piscina o en la playa. ¿Qué precauciones tienen que tomar los padres en este sentido? Pues fíjate, cada año tenemos que lamentar la pérdida de entre 30 y 40 niños solo en España ahogados. O sea, todos los años. Y son estadísticas que se repiten año tras año. Entonces, os diría que prácticamente el 100% de estos accidentes son prevenibles. Son prevenibles en el sentido de que si hay agua, los padres tienen que estar ahí. Pero tienen que estar ahí, o sea, os diría dentro del agua. No vale en la toalla con las amigas y los niños ahí chapoteando, aunque estén a 5 pasos. Porque es que los niños en 20 segundos se pueden ahogar. Si estamos en una piscina, en un lago, en un río, en el mar, el niño cuando se ahoga no chapotea, no pide ayuda, no grita, simplemente se hunde. Decimos que es un ahogamiento silencioso. Pasa completamente desapercibido. El niño lo pierdes de tu campo visual y no ves ninguna otra señal. Es distinto del adulto, que el adulto sí que lo ves chapotear durante un tiempo hasta que pierde las fuerzas. El niño simplemente se hunde, ¿no? También los padres que sepan que los niños pequeñitos, en 30 centímetros de agua, un niño de 15 meses se puede ahogar porque se cae boca abajo en esa superficie y no es capaz de levantarse, de levantar la cabeza y ponerse de pie. El bebé simplemente traga agua y se ahoga, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mensaje? El mensaje es que no vale que el niño esté jugando en la orilla y tú estés a 10 metros en la toalla. Tienes que estar en la orilla con tu bebé. No vale que tengas al niño con sus manguitos o con su chaleco o con lo que sea en la piscina y tú estés al borde
charlando con más gente. Si tu hijo está en el agua, tú tienes que estar en el agua. Y aún así, y aún así, estando dentro del agua, yo creo que también tienes que estar pendiente. Nosotros en casa tenemos piscina comunitaria y mi hija va a hacer 3 años ahora en agosto. Iba sin chaleco, pero bueno, estaba yo al lado, me giré un momento y a la que me despisté ya tenía la cabeza dentro del agua, la saqué, pero o sea, que en 2 minutos te despistas un segundo y puede que tengas un susto gordo, entonces Sí, y aparte es que es un segundo y el enemigo número 1 hoy en día de las piscinas y de las playas son los móviles. Los móviles, sí. Son los móviles, o sea, estamos permanentemente conectados y parece que no, pero te entra un WhatsApp y a veces miras y ya está, y es un segundo, pero a veces ese WhatsApp te remueve porque es algo importante, no te das cuenta, te enganchas, coges el móvil, miras el WhatsApp, contestas, y en ese tiempo puedes perder de vista a tu hijo, ¿no? Claro. Entonces, yo instauraría como regla de oro, si bajas a la piscina o vas a la playa o vas a un río, el móvil en el bolso cerrado con cremallera. O sea, porque si no, es que yo soy la primera que si tengo el móvil delante, es que no lo puedo evitar porque entran muchas notificaciones, ¿no? Si tenemos piscinas privadas en nuestra casa, es importante que los padres se conciencien que el vallado de las piscinas evita el 75% de los ahogamientos en los niños. El mayor porcentaje de ahogamientos en niños lo tenemos en piscinas privadas. Entonces, yo sé que mucha gente dice, es que tenemos la piscina y es antiestético poner una valla. Yo esto lo he escuchado muchas veces en el entorno donde vivo. Ya, pero es que evita el 75% de los ahogamientos de niños pequeños de 1 año y medio, 2 años y medio, 3 años y medio, que se caen en un despiste en invierno y en verano. Porque en invierno todavía más, porque no pensamos que el niño pueda estar fuera, porque no estamos pensando en piscina, pero dejas la puerta abierta del jardín y el niño sale y le llama mucho la atención el agua y se cae, ¿no? Entonces, los pediatras estamos muy sensibilizados con este tema porque todos los veranos vemos este tipo de familias y de verdad os digo que, o sea, perder a un hijo es lo más devastador que te puede pasar, pero perderlo por un accidente de este tipo un despiste, o sea, es terrible como padre, ¿no? Nunca hay que quitar bajar la vista, guardia, sí. De los peques. Otro de los riesgos cuando vamos a la playa es que te pique una medusa, como le sucede a Lola en uno de los cuentos, ¿no? ¿Cómo debemos actuar ante una picadura de medusa? Bueno, pues primero mantener la calma, porque las picaduras son bastante dolorosas y entonces los niños se ponen muy nerviosos y si mamá o papá se ponen muy nerviosos, los niños peor todavía. Entonces, mantener la calma. No lavar nunca con agua dulce, con un botín de agua que tengamos por ahí, echárselo por encima porque empeora el dolor, el picor. Tenemos que coger agua salada, agua marina, cogemos el cubo de la playa y le echamos ahí agua encima de la lesión. Si hay restos de tentáculos, lo ideal es quitarlo con un plástico, como puede ser, por ejemplo, una tarjeta de crédito que tengamos en la cartera, lo retiramos así con mucho cuidado, con unas pinzas, ideal, pero no todo el mundo hace unas pinzas en la playa, pero con una tarjeta o un plástico, lo que tengamos, lo retiramos. Los niños, cuanto más pequeñitos sean, más posibilidades de que la lesión sea más llamativa, más intensa. Entonces, si son áreas extensas de su cuerpo, conviene que lo valore un pediatra y que eche un vistazo a esa lesión. Si son niños que tienen alergias alimentarias, alergias a fármacos, a veces hacen reacciones más graves, entonces deben de acudir a un centro sanitario. Y luego decirles también que nunca se froten, ¿no? A veces para aliviar el picor frotamos con la toalla o frotamos con arena o con nuestra propia mano. No lo hagamos porque todavía empeora la lesión y se hace más grande. Si vemos que en algún momento el niño tiene mareos, vómitos, náuseas, incluso alteración del estado de la conciencia, por supuesto tenemos que ir a urgencias. Esto es muy raro, normalmente suelen ser picaduras muy limitadas en su cuerpo, pero bueno, si viésemos que le ha picado una zona extensa y además el niño está como nauseoso y con vómitos, hay que ir a urgencias porque puede ser una reacción grave. Cuando llegan a casa, muchas veces si el picor es intenso les damos antihistamínicos orales, un jarabe para aliviar el picor y a veces también se echan pomadas de corticoides. ¿Y estas cremas de protección solar incluyen también filtros antipicaduras de medusas? ¿Funcionan? Sí. ¿O qué opinas? ¿Qué opinión tienes? Hacen cierto efecto barrera. O sea, es verdad que hacen cierto efecto barrera por la propia capa que tú le echas sobre la piel, ¿no? Entonces,
la sustancia urticariforme de la medusa no penetra tanto en la piel por ese efecto barrera. De hecho, también se recomienda aplicar el protector solar, el filtro 50 Plus, cada 2 horas para proteger del sol, y también les protege frente a picaduras de medusa o de animales en el mar. O sea que sí, les ayuda a que la reacción no sea tan llamativa o tan dolorosa o tan grande. No evita el 100%, quiero decir que si tocas una medusa te va a picar, pero sí que protege en cierta medida por el efecto barrera que hacen, sí. Y hablando de picaduras, Lucía, ¿qué hacer en caso de picaduras de mosquitos? ¿De qué forma las podemos prevenir? Si existe algún tipo de producto que resulte eficaz, y una vez te pican, porque estar escuchando continuamente que me pica, que parece puede ser que la reacción sea diferente, depende del niño, de las picaduras. Sí, sí, ¿no? Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, como repelentes, en los mayores de 12 meses, en los menores de 12 meses, en los bebés, hay pocos remedios realmente efectivos en cuanto a tratamientos sobre la piel. La mayor parte de los repelentes de mosquito no los podemos aplicar por cuestiones de seguridad en menores de 12 meses, con lo cual siempre recomendamos que vayan con la piel tapada al atardecer, que es cuando suele salir el mosquito, con ropita de algodón finita, que es lo que mejor les protege, ¿no? También deciros que en los menores de 12 meses la reacción que hace el mosquito, curiosamente, es menos llamativa. O sea, estos sabones grandes que le sale al niño más mayor, en el bebé no suelen salir como unos puntitos rojos, que no les suele picar demasiado. Es muy curioso, parece como que la naturaleza les protege. Sí. A partir de los 12 meses ya podemos utilizar repelentes de mosquito. Hay repelentes muy eficaces en farmacias para mayores de 12 meses que se aplican, y igual los aplicamos cada 2 o 3 horas sobre la piel de los niños. O sea que como repelente esto sería lo más eficaz, aparte de la ropa, evidentemente. Y luego, una vez les pican, una cremita de corticoide en el momento que le pican hace que la inflamación baje y no les pique tanto. Si tienen muchas picaduras, a veces incluso damos antihistamínico oral, que es un jarabe que lo que hace es reducir el picor, y además en algunas ocasiones, dependiendo del antihistamínico, les puede provocar un poquito de somnolencia, de sueño. Entonces por la noche a veces lo recomendamos porque les va a quitar el picor y además les va a dar un poquito de sueño, con lo cual no va a interferir en el descanso las picaduras. Y luego, muy importante, decirles a los padres que les corten las uñas, porque las picaduras de mosquito los niños se rascan desesperadamente, se hacen herida y luego esas heridas se sobreinfectan. Y esto lo vemos con muchísima frecuencia. Y sale una infección que se llama impétigo, que son unas infecciones, unas lesiones costrosas muy grandes que se van diseminando por el cuerpo, unas heridas así muy feas, y normalmente la puerta de entrada siempre es una picadura de mosquito que al rascarse, con estas manitas que siempre tienen sucias los niños y las uñas largas, pues se infecta. Entonces, lavado de manos frecuente, les cortamos las uñitas, intentamos hacer que no se rasquen, les ponemos una cremita de corticoide 2 veces al día para aliviar el picor, y poco más, y repelente cuando salgamos a la calle. Y en casa podemos utilizar los mecanismos de enchufe, que son seguros en la infancia y son efectivos. En otro de los cuentos, Lola y Tony viajan por primera vez en avión. ¿Cuál es el medio de transporte, el mejor medio de transporte para viajar con niños? Oye, esta pregunta tiene trampa. Pues te diría que el que más le guste al niño. Claro. A ver, el coche no les suele gustar a ningún niño. O sea, lo del coche lo llevan fatal, pero lo llevan fatal ellos y lo llevamos fatal también la mayor parte de los adultos, ¿no? En el coche, además, si hablamos de incidencia de accidentes, el más seguro es el avión y el más inseguro es el coche. Eso no quiere decir que tenemos que evitar los viajes en coche, pero sí que los padres tienen que saber que lo ideal es que los niños viajen a contramarcha hasta los 4 años o más, ¿vale? Esto disminuye el 80% de las lesiones graves en caso de impacto. Es importante que los papás lo sepan. En avión, los niños suelen viajar fenomenal en el avión, les lo hacen bien, es cómodo. El niño pequeñito no tiene este factor miedo que tiene el adulto, con lo cual eso desde te lo quitas del medio. Lucía, desde que nacen, pueden viajar en avión, sí, vale. No hay ningún problema. Sí, recomendamos cuando son muy pequeñitos que en el momento del despegue y del aterrizaje, cuando ya está descendiendo el avión, que el bebé esté succionando. Entonces, o bien lo ponemos al pecho
o aprovechamos y le damos un bibe, porque si está succionando aumenta la ventilación con los oídos y entonces disminuye el riesgo de que les pueda doler un poco los oídos. Pero vamos, yo misma el primer viaje que hice en avión con mi primer hijo, yo creo que tenía 20 días y estuvo ahí enganchadito al pecho todo el viaje, y los niños normalmente viajan muy bien. Los papás son los que tenemos un poco más de aprensión a viajar en avión. Sí, el avión da miedo en general, ¿eh? Y es el medio más seguro, pero es que es... Sí, estadísticamente sí. Es una creencia de... Bueno. O sea, yo creo que en cuanto levantamos los pies de la tierra, ¿no? Ya sentimos esa inseguridad de que nosotros perdemos el control. Pero si racionalizamos ese miedo, lo que tenemos que decirnos cuando estamos subidos al avión es que esto es infinitamente más seguro que cargar el coche de maletas y atravesarte España entera en coche, ¿no? Pero bueno, los niños yo creo que hay que vestir siempre el viaje en forma de juego. Yo he viajado mucho con mis hijos, mucho en tren también, de Alicante a Asturias, y entonces llevaba una mochila llena de juegos y les decía que cada hora, a las 10, a las 11, a las 12, cambiábamos de actividad, ¿no? Entonces eran viajes de 10 horas y media, haceros una idea, y entonces ellos iban mirando el reloj, ¿y ahora qué hora es? Las 10, pues ahora toca pintar. Y entonces sacaba ahí los cuadernitos y nos poníamos a pintar. ¿Y ahora qué hora es? Las 11, pues ahora toca jugar al memory. Y sacaba ahí las tarjetitas para jugar al memory. Agotador para un padre, pero fíjate que ahora que mis hijos son mayores lo recuerdan y dicen, es que los viajes en tren a Asturias eran súper guay. Es verdad, llevaba una mochila ahí llena de 8 o 9 actividades y entonces cada hora hacíamos una. Entonces, bueno, yo creo que al final el viaje es mucho más que un traslado. Yo creo que yendo con niños tenemos que intentar convertirlo en algo especial donde haya juego. Muy bien. Lo que nos gusta especialmente de los cuentos que hemos podido leer es que además de temas de salud tratas temas emocionales y de valores, y una de las cosas de la que hablas es que concienciar a los niños de que existen muchos tipos de familias, supongo que para ya ser respetuosos con todo lo que se van ya desde pequeñitos, ya irlos concienciando para que sean respetuosos el día de mañana. ¿Por qué crees que es importante concienciar a los más pequeñitos en esta diversidad? Bueno, porque es su realidad y es mi realidad también, es la realidad que han vivido mis hijos. El papá de mis hijos y yo nos separamos cuando mis niños eran pequeñitos y entonces siempre han vivido esta diversidad familiar, ¿no? Su papá tiene una pareja, yo tengo otra pareja y han vivido pues en un entorno diferente a lo convencional. Esto hoy en día parece que cae de cajón. Bueno, Lucía, pues claro, es que esto forma parte de la vida, pero hace 15 años pues no era tan frecuente, ¿no? Y entonces había niños que se sentían excluidos o se sentían diferentes cuando iban al colegio y les mandaban, pues mis hijos cuando les mandaban a hacer un dibujo de su familia, siempre entraban ahí un poco en conflicto, porque claro, aparecían ahí como muchas figuras, ¿no? Claro. Aparecía un papá, aparecía una mamá, luego aparecía una pareja papá, muchos abuelitos, mucho tal. Y entonces yo siempre he intentado inculcar a mis hijos que lo importante en esta vida es ser feliz, que el amor es universal, que unas veces dura para siempre y en otras ocasiones no dura para siempre, pero que en la vida es vivir muchas vidas al mismo tiempo, ¿no? Entonces hay gente que tiene la suerte de encontrar a ese compañero de viaje con la pareja de sus hijos, pero, o sea, con el papá o la mamá de sus hijos, pero hay otros que no. Y también está bien, ¿no? Porque claro, lo importante es ser feliz. Y al mismo tiempo hay parejas que encuentran ese amor pues siendo del mismo sexo, ¿no? Y entonces hay 2 papás o hay 2 mamás. O hay mujeres que deciden ser madres por ellas mismas y no tienen pareja, y también está bien. Y eso también es una familia, ¿no? Yo me encuentro niños en la consulta que el otro día una niña decía, no, es que, claro, como Martina no tiene familia, y me quedé así mirando, ¿y por qué no tiene familia? No, porque solo tiene una mamá. Y entonces me explicó la madre, no, es que la madre es monoparental, es mamá soltera. Y le dije, Martina, cariño, esa es su familia. La familia también es la mamá y Martina, ¿no? O sea que ampliar ese concepto de familia son nuestros seres queridos, sean como sean y estén y nos relacionemos como nos relacionemos, ¿no? Y lo importante de todo es el amor. O sea, lo que tienen que ver los niños es el amor, los cuidados, el acompañamiento, el sentirse protegido. Y esto da igual que sea un papá y una mamá y la pareja de la mamá, 2 papás, 2 mamás, papás o mamás monoparentales.
Entonces quise incluir ese capítulo donde además está lleno de personajes reales, porque el tío José es mi hermano, que también cría en solitaria a su hija, Tony y Lola son una familia convencional, pero su primita Raquel no. Entonces yo creo que a través del cuento los niños aprenden pues que hay muchas formas de familias y que todas están bien mientras todos nos respetemos y seamos felices. Muy bien, qué chulo. Pues ya vamos finalizando, Lucía, y siempre en nuestros podcasts pedimos al experto, en este caso tú, que nos des algunos consejos de estos universales importantes para que los papás y sus hijos, papás, mamás y sus hijos disfruten al máximo del verano y de unas felices vacaciones en familia. A ver. Bueno, pues yo creo que lo primero que me gustaría, el ejercicio que hagan los papás y las mamás, es que piensen en sus propios veranos cuando eran niños, ¿no? Y yo si pienso en esos veranos, veo a mi padre vestido con gallumbos de flores, nada de ropa de oficina, a mi madre también con un pareo súper hippie, nada de ropa de ir a trabajar, me los veo súper relajados, haciendo una ensalada de verano que hacía mi madre siempre, y recuerdo mis veranos en Benidorm siendo una niña. Entonces, ese es el pozo que queda en nosotros como adultos, ¿no? Esa es nuestra mochilita de recuerdos. Entonces, por favor, que llegue el verano y que nuestros hijos nos vean más relajados, con más tiempo para ellos. Yo creo que el verano es esa época en la que podemos resetearnos y dedicar el tiempo que muy probablemente durante el otoño y el invierno no les podemos dedicar a nuestros hijos por este ritmo frenético que llevamos nosotros y ellos, ¿no? Entonces intentemos programar actividades muy enfocadas para ellos, para la familia, para el descanso, no llenar tampoco la agenda del verano con actividades cosas, imposibles que dices, madre mía, pero si es que, o sea, que terminas el verano más cansado que cuando empezaste, ¿no? Sí. Nosotros somos muy de dejarnos llevar, pues organizamos 2, 3 cositas y luego vamos un poco improvisando. Siempre pedimos la opinión de todos, ¿no? ¿Y a ti qué te apetece? ¿Y a ti qué te venga? Pues hoy hacemos el plan de Carlos, hoy hacemos el plan de COVID, hoy la mamá decide, ¿no? Que vean aquí un poco que esto es una apuesta en común y que al final lo que va a pesar de ese verano es el descanso, el que estamos todos más relajados, el que todos pensamos en todos y en que recuperamos ese tiempo que en invierno muchas veces no tenemos. Muy pues bien. Súper consejo, la verdad sí, que sí. Sí, la verdad que sí. Bueno, Lucía, pues muy agradecidos de que nos hayas encontrado un hueco en tu agenda, que sabemos que es claro que muy, sí. Muy complicada, muy apretada. Y bueno, pues nada, muchas gracias y estamos encantados y buenas de que vacaciones también. Eso, vacaciones, las disfrutes. Gracias a vosotros, que os sigo muchísimo. Gracias por la labor que hacéis también, que estáis ahí siempre al pie del cañón junto a las familias, aportando información valiosísima. Y por supuesto que aquí me tenéis siempre que lo deseéis. Muy bien, pues un te placer. tomamos la palabra. Que vaya muy bien. Hasta luego. Gracias, adiós.